Vamos a cambiar de tema. Tremendo. Generación sándwich. Cuidar hacia arriba y hacia abajo. El estrés que genera cuidar a padres y a hijos al mismo tiempo. Exactamente. Vamos a abordar este tema con nuestra querida amiga neuropsicóloga Cecilia Ortiz. Ceci, buen día, bienvenida de nuevo al programa. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bien. Otra vez desde el aire. Muy bien, muy bien. Hola, Ceci. Pero con los pies en la tierra. Sí, esperemos. Ceci, A esta qué altura. tema ¿no? De tantísima gente que se ve realmente desbordada con unos estresazos de aquellos cuando sienten la demanda de tener que cuidar, como decía Majo, a padres, pero también a los más chicos, ¿no? ¿A quién atiendo primero? ¿Cómo hago? ¿Cómo me reparto? Y en ese reparto va mucha energía, No, ¿cierto? y que tiene nombre, Coco, perdón que interrumpa, Sí. digo, generación sándwich. Sándwich, ¿De qué edades exactamente. estamos hablando? Y se viene implementando desde hace mucho, Ceci, también. Sí, hace mucho que se usa este término y en realidad fíjate que en un principio abarcaba a las generaciones entre los 35 y los 50 años y hoy por hoy se ha extendido y entonces hablamos de personas que están entre los 35 y los, escuchen bien, 60 o 65 años. ¿Y esto por qué es? Y porque en algún punto se extendió la expectativa de vida, es decir, Claro. hoy la gente vive más. Claro. Y porque por el otro lado se retrasó la maternidad y la paternidad. Entonces, estamos asistiendo a personas que están teniendo hijos a los 40, 42 años, que tienen chicos, con las demandas que sabemos que implican los chicos, ni hablemos de esta situación de aislamiento y de pandemia con la escuela en casa y demás, y además cuidando a sus papás. Pero hay otro dato que es importante, si hablamos de generaciones o de personas que tienen más de 60 años, hablamos de abuelas que están activas y que cuidan a sus padres, a sus hijos y a sus nietos. Uf. Y esta demanda no es solamente de tiempo y emocional, sino que muchas veces también es económica, ¿no? Entonces hablamos de un estrés que tiene diferentes aristas, pero que pesa significativamente en el día a día. Sí. Y se dan dos casos, Ceci, me parece. Sí. Los que sobreprotegen, la sobreprotección de los hijos, de esas personas que cuidan a los padres y a los hijos, o hijos que justamente todo lo contrario, ¿no? Que no le dan bolilla, digamos, si se quiere, a los papás. Se da como esos dos extremos, ¿no? Sí, y vos sabés, Majo, que esto, como decís, es una situación compleja, porque a veces a uno como hijo tiene que asistir al duelo de los padres necesitados, ¿no? Siempre hemos tenido a los papás como idealizados arriba y de repente la vejez de los padres nos pesa, porque nos pesa sobre todo como hijos la dependencia de los padres. Entonces frente a esto hay dos salidas, una que tiene que ver con la queja y la queja lleva al enojo. Me enojo porque no soporto ver a mis papás dependientes y tener que cuidarlos y de repente ponerme en el papel de ordenarles, de mandarles, de dirigirlos. Pero por el otro lado también el papel este que vos decías, ¿no? De en algún punto cuidarlos, protegerlos y contenerlos, ¿no? Entonces tenemos las dos posibilidades en cuanto a posturas individuales. Pero fíjense que hay un dato importante acá, la Asociación de Psicólogos Americanos hizo una encuesta acerca del estrés o de las causas del estrés en América. Fíjense que esta encuesta es de hace unos años atrás y lamentablemente no contaba esta situación de pandemia. Pero de las personas encuestadas, de cada 5, 2 manifestaban sentir estrés. Ajá. De esas personas, la mayoría eran mujeres, lo cual no es un dato menor. Y el 80% vivía como factor de estrés su situación familiar, es decir, cuidar de los hijos y de los padres, ¿no? Y esto entonces es importante. Claro, claro. ¿Y siempre hay un hijo que cuida más, Ceci? Hay un hijo, ¿viste? ¿Cómo? Que hay un hijo que cuida más en hermanos. Hay uno que tiene como toda Sí. la carga por lo general. Acá hablamos exactamente de configuraciones familiares. Es difícil la familia que tiene un solo hijo y que, bueno, que carga en sus hombros con todo el peso, ¿no? Pero aún así, en aquellas familias que tienen más de un hijo, siempre hay uno que termina como llevando o haciendo el adalid. Y en esto siempre hay posturas individuales, porque
tiene mucho que ver en cuánta ayuda nos permitamos pedir y cuán importantes nos sintamos a la hora del cuidado, ¿no? Antes, en la época de nuestras abuelas o bisabuelas, se decía que el último hijo era aquel que iba a cuidar a los padres, lo cual era una carga importante, ¿no? Sí. Ahora, Por suerte o afortunadamente no ocurre así, pero sí siempre termina siendo un hijo el que asume, no digamos todos, pero sí la mayor parte de los cuidados, ¿no? ahora, Ceci, en ese punto, a veces surge naturalmente que un hijo se hace cargo, vaya a saber por qué se hace cargo, y los otros están como tranquilos, respaldados en que hay alguien que justamente se hace cargo de todas las tareas administrativas, de cuidado, ir a buscar remedios y demás. ¿Qué se hace ahí? Porque siempre me quedó patente, muy marcada, la frase de cuidar al cuidador. Entonces, ¿qué hace ahí ese hijo que se ve un tanto desbordado y a veces en solitario? ¿Abre el juego, charla con el resto de la familia levantando la mano y diciendo, che, necesito ayuda porque si no me caigo yo? Bueno, es muy importante esto que vos decís, porque suele darse un doble juego o un juego que entrampa, Coco. Porque a veces el hijo cuidador o el cuidador tiene esto de la queja, dice que es el único, pero por el otro lado hay una sensación de que nadie lo va a hacer mejor que yo, o que yo soy el que mejor hago esto. También. Entonces, esta situación lleva a entramparnos en el rol de cuidador. Yo lo primero que hago, tomo esta frase que dijiste vos, es abrir el juego y tenemos que, de alguna manera, expresar lo que sentimos. Es decir, a veces permitirnos pedir ayuda o decir, no más, necesito, como yo digo, tiempo fuera, ¿no? Y dedicarme a lo mío. Ceci, esto es sumamente importante. Ceci, ¿y qué situaciones Sí. ha potenciado también la pandemia, entendiendo este contexto del que vos hablas y seguramente que ha potenciado, exacerbado situaciones mucho más complejas? ¿Y qué hago ante eso? Porque estoy con restricciones y estoy con un cuadro familiar bastante complejo. ¿Qué puedo llegar a hacer también en esa especie de encrucijada en la que estoy? Yo siempre digo que hay que ocuparse, pero antes del otro ocuparse de uno. Es decir, ustedes vieron cuando nosotros, bueno, recién hablaban ustedes de los viajes y de los aviones y estas situaciones que nos parecen difíciles, pero cuando uno toma un avión y te hacen toda esta explicación de las medidas de seguridad, la azafata te dice que si baja la mascarilla de oxígeno y vos vas con un niño, primero te pongas la mascarilla vos y después al niño. Claro. ¿Por qué? Porque si vos no tenés oxígeno no vas a poder cuidar del niño. Entonces, esta es la primer premisa cuando tenemos que hacernos cargos de nuestros padres o de nuestros hijos. Los primeros que tenemos que tener oxígeno somos nosotros. Entonces, en esto es procurar tener, en la medida de lo posible, una contención que nos permita tener tiempo para nosotros. Es decir, si los otros hermanos o los otros familiares no quieren ayudar porque no pueden, bueno, tratar de alguna forma poder ocupar esos lugares con otras personas, ¿no? En la medida de lo posible. Por otro lado, tomar contacto con aquellas cosas que nosotros nos hacen bien, aunque sea por breves segundos, ¿no? Pero es esta sensación de nos dedicamos un rato para nosotros. Suele pasar, y esto no es por una, o sí, por una cuestión de género, pero las mujeres tenemos mucho de esto de anteponer las necesidades de los demás frente a las nuestras. Entonces nos olvidamos de hacer visitas médicas, de alimentarnos bien, en pos de cuidar. Bueno, esto no está bueno. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es nuestra salud. Luego lo otro, ¿no? Luego los demás. En esto, tanto más estén, les diría, repartidas las tareas, mejor. Cierto es que la pandemia y la cuestión del aislamiento nos llevó a implementar estrategias diferentes, es decir, por ahí a hacerlo a distancia o a incorporar en la medida de lo posible a alguien que esté, o a llevarnos, que también fue una historia, a llevar los padres a las casas propias, ¿no? Y entonces abrió la configuración de la familia a nuevos conflictos, porque de repente era tener todos en casa, más la escuela en casa y los padres, son situaciones difíciles que yo siempre apunto, y en esto es importante, a que son momentáneas, ¿no? Y en algún punto es atender lo que nos toca en este momento, entendiendo que muy posiblemente no sea así para siempre, ¿no? Porque inmediatamente uno tiende a catastrofizar y pensar que esto es lo peor y va a ser lo peor así. Bueno, no, tratemos de acotarlo al momento que nos toca vivir y a esta situación. Y está comprobado, Ceci, que son, bien decías vos recién, más mujeres
las que atraviesan por esta situación, digo, según estudios, tengo entendido que son las mujeres Sí. mayoritariamente las que por ahí se ponen al hombro, son esas hijas mujeres que cuidan de sus padres grandes y que cuidan a sus hijos muy chiquitos, por esto que vos decías, porque como se ha estirado el quedarse en casa, viviendo con los padres, son personas mujeres de 30, 40, 45 que tienen hijos chiquititos y que tienen papás grandes y tienen que absorber toda esta carga, ¿no? Claro, y fíjate que si nos fijamos en la generación que hablamos de 35 en adelante, son las generaciones que llamamos los baby boomers, las generaciones X, que venimos de un contexto de educación en el que la mujer tenía que hacerse cargo de la casa y de todos los cuidados que ello implica. O sea, hay una carga o un mandato en cuanto al rol femenino muy importante. Por suerte, las nuevas generaciones están corriéndose un poco de estos mandatos y se permiten, tantos hombres como mujeres, abordarlo desde otro lado. Pero la verdad es que venimos con esta carga de tenemos que, y estas palabras son importantes, ¿no? Yo tengo que hacerme cargo, yo debo, no. Nadie tiene ni debe, sencillamente es primero lo que puedo. Creo que estas palabras es importante, es lo que yo puedo hacer. Sí, También hay una necesidad de que lo tengo que hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y bueno, es lo que yo puedo en este momento. Sí. Acá te voy a pedir un consejito. Cuando hablas con gente de la generación bisagra, te dicen lo más difícil, más allá del cuidado, es llevar dos casas. Es decir, pagar doble impuesto, hacer pensar en comida doble, supermercado doble. ¿Cómo podemos hacer para que ese llevar doble casa no nos vuelva locos, digamos? Porque es muy difícil. Sí. Es muy difícil y la situación es esta, ¿no? Las sobrepresiones por trabajar más para hacerle frente a esto. Entonces, en algún punto, bueno, si somos más de un hijo, bueno, ver de qué manera podemos coordinar o aunar esfuerzos para poder hacerle frente. Esto es lo ideal, ¿no? Después habrá que ir revisando cada caso en particular, ir viendo cuáles son las necesidades e ir priorizando, ¿no? Por ahí si uno no puede económicamente y bueno, mantener dos casas se hace sumamente difícil, bueno, ver de qué manera no es lo ideal, pero bueno, creo que a veces la realidad o lo urgente supera lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, a veces quizás hay que mudarlo un tiempo al traer a los padres o aunar, sobre todo en estas épocas también de tanta incertidumbre, sobre todo económica, ¿no? Porque la gente siente que por ahí no puede hacerle frente. Entonces, es un peso extra. Ceci, gracias como siempre. Un gusto y bonito fin de semana. Chicos, gracias a ustedes y muy buen fin de semana. Que estén muy bien. Un beso, gracias. Qué valioso lo que acaba de decir Ceci. Vamos a la